7 de la mañana con 38 minutos es momento de entrevista. Estamos acompañados de don César Navarro, ex ministro de Minería, ex asambleísta también. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas, pero principalmente un libro que él va a publicar en pocos días y que cuenta un poco todo lo que él desde su óptica ha vivido entre octubre y noviembre de 2019. Don César, buenos días, siempre es gusto tenerlo en RTP. Gracias, muchas gracias, Irving, buen día. A ver, coméntenos, en este libro que se va a publicar pronto, usted cuenta todo lo que en su momento se ha vivido. Yo recuerdo, porque a nosotros nos toca trabajar en la información diaria, este momento difícil que han vivido muchas autoridades que han tenido que ir renunciando de a poco, pero por presiones. ¿Cuál es el motivo, por ejemplo, de su renuncia? ¿Qué es lo que lo lleva a decir, prefiero parar aquí porque las cosas podrían ser peores? Lo que sucede entre octubre y noviembre del 2019 es el efecto de todo un proceso previo, y ese proceso previo incluso tiene que ver con la fascistización de grupos al interior de la sociedad civil, pero fundamentalmente al interior del movimiento cívico urbano en nuestro país. Estos grupos fascistizados, y no todos en su conjunto, por ejemplo está la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos con similares características, se organizan y se desplazan en La Paz, en Oruro, en Potosí, etcétera, porque son grupos que incluso manejan armamento casero. En Cochabamba muere un joven, el joven Limber. Previa al golpe hay un enfrentamiento o una represión de la Resistencia Juvenil Cochala a la movilización campesina del trópico de Cochabamba, y es el momento que el muchacho está manipulando una bazuca casera, y la bazuca casera revienta en el lado derecho, y producto de ese impacto muere el muchacho. Y uno puede ver las múltiples fotografías que circulan en las redes sociales, son prácticamente andando con bates de béisbol, con cartuchos caseros, con granadas de gas, con armas cortas, incluso con armas blancas, en motocicleta y además con identificación. Entonces, ese tipo de organización y desplazamiento son propios de grupos fascistizados al interior de la sociedad, y son grupos que van impulsando prácticamente las acciones de violencia, fundamentalmente de grupos urbanos juveniles. Recordemos que ha habido un periodista de una radio de la Confederación de Campesinos acá en la avenida Buch, en La Paz. El día del golpe fue prácticamente sacado por personas civiles de la oficina de la SUTCB, lo ataron a un árbol, a un poste de luz en la avenida Buch, y lo empezaron a golpear, a insultar. Y lo estaban por asesinar a golpes, y lo rescataron, y felizmente lograron rescatar de estos grupos fascistizados que estaban haciendo de la violencia su forma de presentación pública. Y es lo que sucede en el caso mío. En el caso mío es que estos grupos fascistizados, la mañana del 10 de noviembre, se concentran en la Plaza Simón Bolívar, en la ciudad de Potosí, pero se concentran a partir de una información falsa. Acá juega mucho el fake news, ¿no? Se divulga desde Vila Vila, donde están retenidos cooperativistas fundamentalmente, y estamos a poco tiempo de conocer quién es el que informa a través de los medios de comunicación que una persona es asesinada en Vila Vila. Y ahí nos echan la culpa al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, al gobernador de Oruro, el compañero Víctor Hugo Vázquez, y al ministro de Minería, César Navarro. Ya el día sábado 9 de noviembre, es Marco Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí, que denuncia que por instrucción del gobernador de Oruro se reprime y existen desaparecidos. Y la gente va, grupos así fascistizados, más policías de civil, ojo, más policías de civil van a quemar la casa de Víctor Hugo Vázquez el sábado 9 de noviembre. El domingo 10 de noviembre se hace esta denuncia desde Oruro. Se organizan estos grupos, y estos grupos inicialmente se concentran en la Plaza Bolívar, que está frente a la universidad, en la avenida Antofagasta. Descienden por la avenida Antofagasta e ingresan a la casa de mis cuñadas, donde hay una actividad comercial, rompen, golpean, quieren destrozar, y ahí el farmacéutico le dice, porque hay una farmacia, les dice que es una farmacia que no me corresponde a mi propiedad. Salen y van bajando directamente por la avenida Antofagasta, van por la avenida Murillo, donde está la sede
del Tribunal Electoral Plurinacional, que había sido quemada el 21 de octubre. Yo vivo prácticamente a 4 cuadras del Tribunal Electoral. Van a mi casa y llegan a mi casa y lo primero que hacen es ingresar a mi casa volando con dinamita a la puerta del garaje. Hacen con dinamita, con palos, y otros grupos ingresan a mi casa por el lado, por el costado, por la calle Uruguay, con escaleras. Es ahí cuando ingresan a mi casa, cerca a las 11:15, 11:30 aproximadamente, multitud de personas. Lo identifican a mi sobrino, porque mi sobrino estaba en la casa cuidando. Fueron a ver, él no vive ahí, lo identifican, lo agarran y lo empiezan a golpear. Y cuando lo empiezan a golpear, le piden que me llame por teléfono a mí para que renuncie. Y una persona comete el error o el delito de llamarme de su celular particular a mi celular, y con adjetivos a las 11:55 me dice que si no renunciaba lo mataban a mi hermano. O sea, confunden a mi sobrino con mi hermano. Él se cría con nosotros como mi hermanito Miguel. Entonces me llaman por teléfono, me amenazan y me dicen que si no renuncio, lo matamos a tu hermano y quemamos tu casa. Eso fue al mediodía del domingo 10 y es producto de ese hecho de violencia que yo decido renunciar, y renuncio a través de un periodista de un medio de comunicación de Potosí. Y la segunda llamada cuando me hacen, prácticamente Miguel está en el piso, lo están golpeando y pateando, y son 2 vecinas de la zona que logran sacar al Miguel del grupo vandálico y lo sacan del grupo, y mientras eso lo que sucede es que ingresan a la casa, rompen también la puerta de ingreso a la vivienda y ingresan, y ahí existe la premeditación, Irving. Lo que nos cuentan es que ha habido 2 personas, ingresan con bidones de combustible a rociar a la vivienda, es decir, ya fueron con la intención de quemar la casa. Otros grupos vandálicos se aprovechan y entran a robar lo que encuentran, sacan, ¿no? Y mientras otros están robando cosas electrodomésticos de la cocina, lo que encuentran, otros están rociando, incluso han logrado el lujo de robar hasta los edredones, ropa, y lo prenden fuego a la casa y prácticamente la casa se incendia en su totalidad y se destruye. Don César, dentro de este análisis que usted hace con referencia a estos grupos que se movilizan, algo que ha llamado la atención también a los periodistas es que no es fácil movilizar a la gente de la clase media. Sin embargo, en esta oportunidad sí se moviliza mucha gente de la clase media que seguramente no tiene o sí relación con estos grupos. ¿Por qué cree que sucede esto? Tuvieron la capacidad ellos de volverse sentido común, ¿no? Y eso hay que asumirla autocríticamente a nosotros como ex autoridades de gobierno y también como ex autoridades políticas, y eso tienen que conocer bien nuestros compañeros dirigentes. Ellos construyen de manera hábil la idea del fraude, y el fraude es una consigna política. ¿Cuáles son los ejes de la oposición desde el 2006 hasta el 2017? Es fundamentalmente el regionalismo y el racismo. Es decir, hay una fuerte reivindicación regionalista en varias capitales de departamento, fundamentalmente en Santa Cruz, y esto va vinculado al racismo común. Pero ni el regionalismo ni el racismo son ejes que logran cohesionar a la oposición y movilizar a otras capitales urbanas, pero sí el fraude. Nos están robando la democracia, están atentando contra el futuro de nuestros hijos porque están haciendo fraude. Esa ha sido una consigna muy fuerte que se empieza a construir fundamentalmente a partir de la renuncia de José Luis Exeni y Katia Uriona en octubre del 2018, un año antes de las elecciones, ¿no? Y tiene mucha incidencia al interior del mundo urbano, fundamentalmente de todo el país. Por eso que una encuesta desarrollada por un periódico de circulación nacional, Página 7, publica una encuesta en los primeros días de octubre del 2019, y ahí dice que cerca del 70% de los bolivianos, los encuestados, creen que va a haber fraude. Pero además que no creen en el Tribunal Electoral. Por lo tanto, la idea del fraude ya había sido posesionada en ideario urbano. Por eso digo que se entendía como un sentido común, ¿no? Pero además, las 3 primeras semanas de octubre, no simplemente es el sentido común del fraude, sino se empieza a tener conclusiones determinantes de los cabildos de los comités cívicos y dicen, no vamos a reconocer el triunfo del MAS porque será producto del fraude.
entonces el fraude, de ser sentido común, se vuelve una consigna y estrategia política de los comités cívicos, y este elemento es vital y fundamental porque ya no simplemente el fraude como consigna política, sino también como estrategia para no reconocer el triunfo del movimiento al socialismo y automáticamente empezar en una crisis muy fuerte ya de gobierno. Don César, yo recuerdo que hace algunos meses, cuando las cosas iban cambiando, el exministro de Justicia, Héctor Arce, decía uno de los problemas o uno de los errores que ha cometido el movimiento al socialismo es pretender que Evo Morales vaya a una reelección, tomando en cuenta que hubo un referéndum que le dijo no. Y ahí también seguramente surgió la molestia de la gente, a quien le habían preguntado si querían que Evo Morales sea nuevamente presidente junto a Álvaro García Linera. La gente le dijo no, y a pesar de ello se forzó, digamos, esta elección. ¿Usted cree que también ahí hay algo de molestia de parte de la gente, esa gente que empieza a apoyar y empieza a apoyar esto que usted menciona, el tema del fraude? Mire, yo creo que ha habido muchas cosas, que ha habido como una acumulación, ¿no? Nuestra última gestión de gobierno tuvo estas características y estas peculiaridades porque el referéndum se lleva adelante el 2016, lo posesionan a nuestro presidente en enero del 2015, y ya la motivación para el referéndum de febrero del 2016 surge en agosto, entre julio, agosto y septiembre del 2015, ¿no? Entonces creo que nosotros muy tempranamente, el 2015, electoralizamos el 2019. Y ese es un elemento que nos tiene que llamar mucho a la reflexión, porque el liderazgo de Evo es un liderazgo altamente importante, es un liderazgo de carácter mundial, ¿no? Yo he estado en varios países del mundo y este último en el exilio en México. Prácticamente Evo es uno de los referentes más importantes de sectores populares indígenas de izquierda, pero también es visto como uno de los líderes determinantes de la política, incluso por intelectuales de centro y de la derecha continental. Y cuando nosotros ingresamos de manera prematura a electoralizar el 2019 y ya el 2015, ahí creo que reducimos la condición de líder político de Evo histórico a un candidato electoral más. Yo creo que ese es uno de los elementos que tiene que llamarnos a la reflexión. El segundo elemento es que, si bien perdimos por 1.5 en el referéndum del 21 de febrero, no importa, aunque pierdas con medio voto, pero perdiste, la sentencia constitucional de septiembre del 2017 prácticamente es una respuesta negativa a una decisión democrática y popular. Y ahí creo que también están una de las causas que, de molestia de la gente, pero también no simplemente de molestia, sino de bandera, de ser utilizada por la derecha política en nuestro país para construir el fraude como un eje político y una estrategia altamente movilizadora. Entonces, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero quiero invitarlo a que podamos seguir dialogando otra mañana sobre estos temas tan importantes que obviamente son parte de la historia de nuestro país. Yo te agradezco a ti, Irving, con mucho gusto compartir contigo las características del libro que lo vamos a presentar y publicar. Ahí hay muchos, pero muchos detalles de la participación de múltiples actores, pero también estamos desmenuzando con mucho detalle el famoso fraude de la OEA, porque el verdadero fraude fue el informe de la OEA que generó no simplemente el derrocamiento de un gobierno, sino actos criminales que terminaron con la vida de muchos bolivianos y bolivianas en todo el país. Gracias, don César. A ti las gracias. Bueno, ahí estaba César Navarro, exministro de Minería, conversando con nosotros en esta mañana. Jorge Luis Palenque tiene más información.